Y voy a empezar a pasar lista. Denme un segundito. En lo que se carga. Ya estamos en nuestra sexta sesión. Estamos a 2 de acabar. Bueno, Daniela Redondo. Presente, profesora. Excelente. Un segundo. Ah, Fátima. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Victoria Salcedo. Presente, profesora. Perfecto, muchas gracias. Cristian Eduardo Muro. Presente. Excelente, bienvenido, Cristian. Fernando Guadalupe Mercado. Luis Gerardo Ortiz. Tampoco. Presente, maestra. Luis Gerardo Ortiz, presente. Excelente. Miriam Edith Medina. Presente. Excelente. Maribel Ortiz Elizalde. Maribel. Ok. Diana Fernanda Ruiz. ¿No? Fabiola Seferino González. Presente, maestra. Bienvenida, Fabiola, gracias. Francisco Javier López. Presente, maestra. Excelente, Paco, muchas gracias. Flavio Bautista. Presente, maestro. Gracias, Flavio. Marta Barajas. ¿No? Y Mario José Ojeda. Mario, ¿andas por ahí? Yo te había visto. Presente. Ah, ya no nos hablas, Mario. Antes nos hablabas más. Hablabas Sí. más en la clase. Te extrañamos tus intervenciones. Ok. Espero escucharte. Bueno, antes de iniciar o retornar con las sesiones, me gustaría saber si hasta aquí tienen algunas dudas. Estoy terminando de calificar los trabajos número 3 y veo que todavía hay algunas confusiones con la parte de las resistencias, con la parte de pues los estadios. Fernando, déjame, te pongo asistencia, dame un segundo. Ok. Entonces, me gustaría que me dijeran cómo van, cómo se sienten, hasta aquí qué dudas han tenido. Quiero escucharlos. ¿Nadie? ¿Alguna reflexión que haya surgido al momento? ¿Algo que les parezca interesante de la clase o que no les guste? A ver, Flavio, adelante. A mí, sinceramente, las tareas se me han hecho complicadas. Ok. La verdad es que Ok. bastante complejas. O sea, he profundizado mucho en que no pensaba en entrar en estos terrenos del psicoanálisis. He visto bastantes películas bastante interesantes, pero sí las tareas sí se me han hecho complejas. Ok. ¿Qué parte se te, o La sea, parte de, de las entrevistas, ok, esa se me hizo bastante compleja porque de repente busqué artículos como que tuvieran así transcripciones y no había. Y sí, las entonces, viñetas son cortas. sí, 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 y bien breves, entonces sí fue fue bastante complejo encontrar algo así. Y ahí, bueno, yo les pediría que, o sea, ustedes también, si pueden simular, no sé, una entrevista o alguna intervención que hayan tenido con algún terapeuta o algo así, también es válido, ¿no? Pero bueno, ya lo entregaron. Lo único que sí noto es que todavía a varios les hace falta la introducción, el desarrollo y las conclusiones, ¿no? ¿Por qué son importantes estas? Porque así a mí me hacen ver
cuál es su aprendizaje atrás de los trabajos, ¿no? O sea, qué es lo que están ustedes descubriendo o desarrollando o implementando con los trabajos. Entonces, es importante que las pongan en todos los trabajos, esto de aquí a lo sucesivo. Creo que también por ahí les mandaron un mensajito de que eran parte de los trabajos en general, para que lo tomen en cuenta para esto y pues, todas las materias que lleven, ¿no? De aquí a lo sucesivo. Pero bueno, más allá de eso, eh, también pues es un punto de reflexión, ¿no? Donde sí, Cristian, Maestra, buenas noches. buenas Bueno, así noches. rápido sobre el video de la entrevista. Sí, Disculpe si hay un poco de ruido. Eh, el, Vi que decía que no podía ser de un paciente que estuviera en un centro de rehabilitación. así es. Entonces, ¿puedo yo aprovechar mi, mi oficina del grupo para yo hacer el video? Que yo trabajo en un centro de rehabilitación. Yo tenía pensado hacer la entrevista con una compañera que estudió aquí, que ya tiene años en sobriedad. Entonces dije, también quiero preguntar si puedo darle con ella o no. Tienen que ser más de 8 años de sobriedad. Si cumple con ese requisito y no está en un anexo, o sea, salvo que esté trabajando, y tiene que dar su consentimiento, eso sí, por favor. Ok, pero sí puedo hacerlo en mi oficina. Sí, 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 sí es, ¿cómo se llama? Si es un espacio con las características que hemos hablado, creo que desde la primera sesión, no hay ningún problema. Solo sí les pediría que fuera una persona que no estuviera en anexo o no estuviera Ujú. todavía en procesos, sino que ya tenga más de 8 años de sobriedad completa. Ok, vamos. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a esa tarea? ¿No? Intencionalmente en esta sesión, normalmente veríamos lo que son algunos tipos de preguntas, pero dado que les comenté que no quería influenciarlos en su tipo de comunicación con los pacientes, la vamos a dejar para la siguiente, ya que hayan entregado la tarea. Me parece que la tarea se entrega, si no mal recuerdo, aquí lo tengo. Si no es en si la siguiente semana, deberá ser dentro de 8 días. Denme un segundo. Mm, Actividades de aprendizaje. Caso clínico, Es para el el 2 de viernes, mayo. creo. Así es, para el 2 de mayo. Entonces, bueno, yo les pediría, y ahorita déjenme ver porque me parece que el 1 de mayo, pues no sé si tengamos sesión, porque es feriado en general, y tendría que ver eso. Sí, es 1 de mayo. Entonces, bueno, si no, esa la dejaríamos como punto final. Ahorita lo que vamos a ver es platicar acerca de algunos procesos de las resistencias y demás. Pero sí quería antes platicar con ustedes, ver cómo se sentían, cómo se sentían con las clases, cómo percibían también estas dinámicas. Sí, Paco, adelante. Entonces la entrevista puede ser debe de ser por una persona de más de 8 años de sobriedad. Entonces. Así es. Ah, ok, está bien. Sí, ok, nada más era mi duda. Gracias, Y otra Paco. vez, perdón. Gracias. No te preocupes. ¿Alguien, alguna otra duda antes de seguir con esta conversación de cómo sienten la clase? Esto también me ayuda para mejorar a mis clases siguientes, ¿no? También por eso es importante. Profesora, entonces con una persona que Sí, tiene menos de 8 años no se puede realizar la entrevista. no, no es posible. También no es, o sea, no es necesario que sea alguien que haya estado en un proceso, ¿eh? O sea, una entrevista puede ser a cualquier persona, ¿no? Que tenga, bueno, interés en participar con ustedes. No es necesario que haya pasado por un proceso. Ok, entonces si no es una persona que estuvo en un proceso de anexo, vamos, es una persona que, bueno, le había comentado en algún momento que yo participo en grupos
de cuarto y quinto paso. Entonces, puede ser una compañera de grupo de cuarto y quinto paso que no ha estado en ningún proceso de anexo. Claro, sí. Aquí lo que O voy a sea, evaluar es cómo ustedes hacen sus intervenciones, cómo hacen el inicio, cómo sienten ustedes la sesión, ¿no? O sea, cómo se manejan ustedes durante la sesión, eh, el rapport, ¿no? O sea, cómo se juega ahí dentro de la dinámica y también cómo hacen su cierre. Ay, perdón, me escucho yo misma. disculpe, es que No sé. tengo prendido el teléfono porque no podía conectar la computadora, perdón. No te preocupes, Victoria. Entonces, ese es lo que yo voy a evaluar, ¿no? O sea, más allá del contenido, de la historia que narren, o sea, de si es o no alguien que perteneció a un proceso, yo lo que voy a ir evaluando va a ser ustedes cómo se van desenvolviendo durante la entrevista, cómo hacen la introducción, se presentan, o sea, todo lo que lleva, digamos, el encuadre, ¿no? Todo lo que conlleva hacer una entrevista psicodinámica, ¿vale? Ok, gracias. Perfecto. No hay de qué, Victoria. Eh, ¿Alguien más con dudas? Eh, ma- profesora, Sí, ¿se la Paco. puedo, la entrevista se la puedo hacer a mi mamá? ¿O no? Preferiría que fuera alguien que no fuera un familiar, porque Ah, luego ok. no se desenvuelven con la naturaleza Sí, es que esa era mi duda. sí, luego no se desenvuelven con tanta facilidad, ¿no? No hablan con tanta apertura, entonces, y saben, ¿no? Que es un trabajo para ustedes, entonces se ponen más nerviosos ellos que ustedes. Entonces prefiero que no sea alguien que tenga un vínculo familiar o Ah, amistoso. ok. Bueno, Muchas gracias. amistoso puede ser, pero no muy cercano, ¿vale? Porque luego ustedes ya se conocen su historia y ya van con ¿cómo se llama? Pues con algún un poco de prerrogativas con respecto a lo que va a pasar. Sí, Paco, de nada, Fati. Yo puedo entrevistar a una madrina de AA tradicional porque ella no estuvo anexada, de hecho. Ella Sí, tiene 22 años sobre. sí, sin ¿Sí, problema. puedo? ¿Ella? Adelante, claro que sí. Ah, ok, no, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Algo adicional que quieran preguntar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, continúo con las preguntas para saber. Ah, sí, Fabiola. Mi pregunta es, profesora, ¿cuánto tiempo va a durar la entrevista o lo que vamos a grabar? Claro, no más allá de 20 minutos, para que no sea tampoco tan cansado para la persona ni para ustedes, así que ustedes vayan midiendo, ¿no? Un poco el tiempo. Hay gente que sí, bueno, tiende a hablar mucho más. Es normal porque las naturalezas de las sesiones son de 45 a 50 minutos, entonces pues es común, pero traten de decirle que esta ocasión, como es una entrevista introductoria, va a durar poco la sesión. Ok, muchas gracias, profesora. Claro. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Quejas? Siéntanse libre de hablar aquí, este es su espacio, ¿no? Si no, yo voy a tomar como que estoy muy bien en las sesiones, todo va perfecto y ustedes están encantados con mis clases, entonces, este, si no dicen otra cosa, pues yo voy a seguir. Vale, bueno, pues vamos a retomar donde nos quedamos. Voy a compartir mi pantalla. Ujú. Un segundito para que se quite la parte de arriba porque no me deja ver. Bueno, hace algunos días pues hablábamos de las 5 etapas de cambio, ¿no? Dentro de las dinámicas de una adicción. Y, De harina, ¿sí, sí. Paco? Nada de cocinar. ¿Mande? Nada de cocinar. Ah, Paco, ¿me No, sí, ayudas ya, cerrando tu nada más café. micrófono, por fin? Cosas sencillas así. Sí, nada más se van a colar. Café o galletas.
no hay problema. Estén atentos a la clase para que no pase eso. Ok, las resistencias y su relación con el cambio, ¿no? Eh, ¿Qué sucede cuando una persona se encuentra en un proceso de desintoxicación, de tratamiento y demás? Suele haber una serie de resistencias, no solo al tratamiento per se, sino también a la apertura, ¿no? Dentro de la comunicación, dentro de la forma en la que pues empiezan a negociar consigo mismos, ¿no? El proceso del tratamiento y cómo se va a ir dando pues esta dinámica, ¿no? Cómo se va a ir buscando que no haya una normalización por su parte de lo que están viviendo, ¿no? Porque normalmente cuando llegan, pues ellos ya llegan con un sistema de defensas y además, pues para ellos es algo normal, ¿no? O sea, no tienen un problema. Son pocos los que ya llegan en un proceso de querer accionar, ¿no? Normalmente cuando están en un encierro o cuando los llevan a un anexo, pues todavía no tienen contemplado el cambio, ¿no? De su vida, el poder creer que hay otras vías, otros caminos para vivir de forma diferente, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy común que ellos lleguen con una negación o una minimización del problema que traen, ¿no? O sea, ellos normalmente dicen, no, es que los que están mal son mi familia, yo lo controlo, no pasa nada, sigo con mi vida, no estoy haciendo nada malo, ¿no? En fin, o hay una falta de conciencia dentro de la necesidad de cambiar, ¿no? O sea, ellos no tienen una noción de que eso sea algo que deseen en sus vidas, ¿no? Entonces empiezan a hablar acerca de que ellos no tienen problemas, ellos controlan la sustancia, ellos son los que están, digamos, inmersos en esto, pero no ven la dimensión de lo que ha ocasionado en sus vidas, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos dentro de la estrategia de la dinámica y la función dentro de la entrevista es evitar confrontar directamente a la persona, ¿no? Eh, lo que hacemos es que fomentamos que exploren el tema con preguntas abiertas, evitando siempre hablar de las sustancias per se, que ustedes ya expusieron en su trabajo del mapa mental. Este, Evitar que ahonden pues, en el placer, en la satisfacción, en los cambios físicos o fisiológicos que tienen, sino que nos vamos a ir haciendo preguntas abiertas de, pues, ¿por qué su resistencia a esto, no? Eh, por ejemplo, eso es en la parte de la precontemplación. Ya cuando están en la contemplación, que ya medio reconocen que tienen un problema, que creen que puede haber un espacio de cambio, eh, ellos se encuentran como pues un poquito ambivalentes, ¿no? O sea, no saben si es posible o no, no saben si lo están creyendo porque vieron que otras personas pudieron y pueden pasar por lo mismo, demás, o no saben si son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, de cómo explorar el tema, ¿no? Ahí lo que hacemos es que siempre le damos lugar a sus emociones, ¿no? No minimizamos, no ponemos palabras por ahí, leí que le ponían palabras a los sentimientos de las personas. Recuerden que eso es elemental no hacerlo, ¿no? Tratar de, o una de dos, usar las palabras que ellos mismos dicen, ¿no? Me siento estresado porque sí, ¿por qué mencionas que te sientes estresado, ¿no? Y tratar de encaminar lo que ellos dicen, ¿no? También en ese momento, pues ellos van a entrar en muchas contradicciones dentro de lo que hablen, dentro de lo que expresen. Entonces, ahí nada más es hacer hincapié en esas contradicciones, ¿no? Acabas de decir que tienes una necesidad de sentirte mejor, pero ¿por qué crees que no puedes hacerlo? ¿No? O sea, ¿por qué dices que no puedes hacerlo? Cosas así que vayan reflejando su propio discurso, su propia habla. No les ponemos palabras, no les damos
nunca pues nuestro discurso, ¿no? No, dejamos que ellos elaboren. Recuerden, la importancia de la elaboración es fundamental. Es muy común que lleguen y casi, casi como una lista de checklist de tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿no? Y no sé cómo hacer, ok, y ahí ahondan. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué sientes cuando sucede esto? Siempre es importante darle lugar a las emociones. Recuerden que ahí es donde se esconde también toda esta parte de el inconsciente, todo lo que está surgiendo y emergiendo, que está taponeado, que está muy por debajo de lo que la persona está creyendo. En las resistencias dentro de la preparación y la acción, en estas etapas, la persona tiene mucho miedo al fracaso, ¿no? Esto es porque se han planteado la posibilidad del cambio, pero no saben si tienen la capacidad, la disposición. La abstinencia, como muchos saben, es una parte muy fuerte, ¿no? Para las personas que han generado una adicción. Esta abstinencia se siente normalmente en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues es algo que el cuerpo empieza a solicitarles, ¿no? Les empieza a exigir. Entonces, en ese momento ellos no saben, ¿no? Si van a poder o no con el cambio, ¿no? Si todo el proceso, todo lo que conlleva el realizar un cambio está dentro de sus posibilidades. Aunque ya se están preparando física y emocionalmente, pues están pasando por una serie pues confrontaciones, ¿no? Fisiológicas que puede hacerlos dudar. Entonces, como hablábamos, es en este momento donde también hay recaídas, ¿no? Entonces, en este paso hay que reforzar los pequeños logros, fomentar un compromiso progresivo consigo mismo. Cuando les digan es que no sé si puedo, ¿no? Pueden decirle, estás lográndolo, ¿no? O sea, estás aquí. Aquí sí es positivo, o sea, decirles lo bien que han hecho algo, ¿no? No les aplaudimos, no les decimos, mira, tú puedes, si está bien, todo va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, si les dicen es que ya siento mucha pesadez, necesito consumir, en fin, algo así, lo que ustedes tienen que reforzar es al día de hoy lo has logrado. ¿Qué te impediría hacerlo para el día de mañana? ¿No? O sea, pequeños logros, pequeños avances se los vamos a ir mostrando para que sepan que uno es progresivo, ¿no? Es algo que conlleva tiempo, que conlleva mucho esfuerzo y hacerles notar que, bueno, pues están en el tránsito, están en el camino, ¿no? Eh, en la resistencia, en la etapa del mantenimiento, puede haber recaídas y puede haber juicios negativos, ¿no? Esa es una de las formas de resistencia que se da en el mantenimiento y ahí ellos pueden tener un sentimiento de desazón, de eché a perder todo, no estoy haciendo las cosas como debería. em, Tal vez nunca realmente dejé de ser un adicto, ¿no? O sea, si ellos siempre van a cargar con lo que hablábamos, ¿no? Con este peso de decirse a sí mismos que son adictos. Entonces, y sienten que pues todo el trabajo que hicieron no valió la pena, ¿no? Entonces, hay que hacerle ver que estas recaídas son parte del proceso y hay que quitar la culpa. En todos los procesos, lo más importante es verificar dónde se está gestando la culpa, ¿no? De dónde viene esa culpa y hay que tratar de evitar que la persona piense en que pues son culpables de seguir recayendo. Una cosa es responsables y una cosa es culpables. ¿Alguien me puede decir la diferencia? Voy a dejar de compartir tantito. ¿Qué diferencia entienden por culpables y por responsables? Yo pienso, maestra, que, bueno, a como yo lo he entendido, que no eres culpable de la enfermedad porque tal vez ya sea se pudiera decir, como que algo que ya pudiera ser hereditario,
que no eres culpable, pero sí eres responsable de lo que tú puedes construir en un futuro, ¿no? ¿Va por ahí? ¿Alguien más? ¿Victoria? Bueno, por ejemplo, yo lo entiendo de esta manera, ¿no? Muchas veces no somos culpables de lo que hace o dice una persona que está en nuestro entorno. Sin embargo, sí somos responsables de cómo reaccionamos ante lo que esa persona hace. Creo que más o menos por ahí. Por ahí va, exactamente. La culpa conlleva un sentimiento negativo, siempre. Ah, Flavio. Flavio. No te oímos. Ah, Que considero que la culpa es creer que cometimos un error, cargar con eso, y la responsabilidad es generar una acción, un compromiso. exacto. Muy bien, Flavio. Paco. Sí, el culpable es el implica haber cometido, como dice el compañero, un error, falta un delito, ¿no? Y se asocia directamente con una carga moral y la ética o legal, ¿no? Obviamente, entonces, por ejemplo, fue encontrado culpable de un robo, ¿no? Y el responsable es el que es la persona que tiene la obligación de responder por algo, de asumir sus consecuencias de sus acciones, ¿no? Totalmente, así es, exacto. Como dijeron Flavio, Paco y bueno, también Victoria y Luis, eh, eh, la culpa conlleva una carga negativa, ¿no? O sea, una carga normalmente ética, moral, un sentimiento adverso, ¿no? Que hace que la persona no pueda avanzar y que hace que la persona crea que está como una especie de predestinación a ello, ¿no? O sea, yo no puedo con esto, mis circunstancias son adversas, entonces, bueno, no tengo la capacidad de hacer un cambio, ¿no? Pero en la parte de la responsabilidad se asumen como sujetos actuantes, ¿no? O sea, no hay ay, Diosito me lo envió y así quiso que fuera, o es que yo no soy capaz de, no, al contrario, ahí asumen un papel. ¿Se acuerdan que hablábamos de la parte de la subjetivación, de entrar en un nuevo posicionamiento en la vida, una nueva forma de encarar las circunstancias y las situaciones que les acontecen, que es muy diferente a la manera de, ay, es que yo no pude hacer nada con respecto a estas circunstancias, ¿no? Esa es la diferencia. Y las sensaciones son diferentes, obviamente, la posición ante el mundo de esas son diferentes. Victoria, ¿querías decir algo? Siento que es como, no sé si pudiera ser, como por decir algo, la culpa es lo negativo y la responsabilidad es lo positivo, ¿no? O sea, como la resoluciona, como viendo la culpa como negativo y lo que es la responsabilidad como una acción positiva ante una culpa, más o menos como que pudiera ser como más entendible o comprensible. Sí, digámoslo así. Yo la verdad es que no utilizo, trato de no utilizar las cuestiones positivo, negativo, porque pues es muy subjetivo en general, ¿no? Para alguien que puede ser de una manera, para otros, ¿no? Pero en lo general, exactamente, digamos que uno subsume a la persona y el otro hace que se levante, actúe y se ponga en posición de cambio, ¿no? Que haga un efecto diferente, ¿no? Este, y son formas en las que pues se puede confrontar esta parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la persona asuma la responsabilidad que tiene con respecto a su enfermedad, ¿no? Porque en ese sentido, y ustedes también ya lo sabrán, llegan personas que normalmente, además de que no lo ven como un problema o como algo que puede generar una dificultad en su vida, también llegan responsabilizando a muchas personas menos a sí mismos, ¿no? O sea, es que porque padecí de violencia familiar, porque estuve inmersa en abusos sexuales, etcétera, etcétera. Sí, y se entiende que esa puede ser, digamos, la historiografía que pueda marcar su vida. Sin embargo, la forma de enfrentarlo, la forma de, digamos,
ver el problema es diferente, ¿no? O sea, no hay una justificación, que eso es lo que queremos quitar, ¿no? De en medio, digamos que en medio está la justificación. O sea, yo lo hice porque esto pasó, ¿no? Pero si le quitamos el porqué y le damos un sentido de es parte de algo que tú decidiste hacer, ¿no? No fue por todo lo que viviste que estás ahí, sino es a raíz de lo que viviste que decidiste estar ahí, cambia, ¿no? Pero no le vamos a hablar así, no le vamos a decir todo esto, no le vamos a desarrollar todo esto porque le quitamos la oportunidad de reflexionar. Adelante, Mario, qué bueno que vas a participar. De hecho, pues en estos estadios hay procesos, ¿no? Y hay un proceso que me gustó mucho que se llama autoliberación. Y en este proceso de autoliberación dice que llegamos a la firme creencia que nosotros somos el elemento esencial para el cambio. Y se me hizo bien interesante porque el proceso se llama autoliberación. O sea, me libero, como lo que estaba diciendo, de poner la responsabilidad del cambio a otras personas, ¿no? Entonces se me hizo bien bonito el nombre del proceso, autoliberación, porque yo soy el que me libero al llegar a la firme creencia que yo soy el elemento esencial para el cambio en estos estadios de Di Clemente y Prochaska, ¿no? Efectivamente, exacto. Y además, si te fijas, la palabra también es muy bonita porque es autoliberación. Yo también me quito esta carga, ¿no? Esta carga de ser el adicto, de ser el responsable del sufrimiento de la familia, ¿no? De ser el responsable de mi sufrimiento. O sea, yo pongo en acción, ¿no? Quito eso que estaba tapando, quito eso que estaba teniendo un conflicto en mi vida y me libero de él, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que se haga ese proceso de responsabilizarse, de tomar una posición totalmente diferente. Yo les decía desde el inicio de las sesiones, van a llegar en un proceso de victimismo muy acrecentado, ¿no? Muy, muy grande. Es que yo lo hago porque de chiquito pasé esto, porque viví esto, porque me hicieron, pasé, todas esas cosas van a ser de allá para afuera, ¿no? De eso que está afuera hacia adentro. Y lo que queremos es saber qué hay de adentro que hizo justificar la adicción, ¿no? ¿Qué hay de adentro que hizo que floreciera en ellos esta parte adictiva, que hiciera de ellos una persona dependiente y demás? Y lo que van a liberar justo es esa dependencia, ¿no? Hacia los afueras, hacia las circunstancias que vivieron, que fueron adversas para ellos, ¿no? Y sobre todo hacia el cargar con eso, ¿no? O sea, porque además la parte de las toxicomanías son muy, muy potentes porque la persona va cargando todo el tiempo con la parte que le duele, ¿no? Entonces, para tratar todo el tiempo de quitarla, de eliminarla, empieza a hacer empieza a generar este proceso adictivo que lo que da solo es placer, 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 ¿no? Placer momentáneo, además, porque, pues bueno, las consecuencias luego son, pues, mucho más fuertes, pero es algo que ellos están dispuestos, hasta que la cuestión del deseo, que hablábamos que era lo que queríamos encontrar, el deseo más fuerte, el deseo principal en sus vidas, queda totalmente omnibulado, ¿no? O sea, ya no se ve, ya no se vislumbra una vida diferente más que la que están viendo. Entonces, eso es súper importante. Entonces, saber manejar las resistencias en cada uno de los momentos es elemental, ¿no? Recuerden, no le decimos que le eche ganas y eso, sino que saber, primero tenemos que identificar en qué proceso está la persona. Si está en el proceso de precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento, y de ahí vamos a arrancar para saber cómo manejar estas resistencias, porque indudablemente se van a dar. Y cuando se den, es que quiere decir que ya se establecieron dos cosas. Uno, la transferencia con ustedes, o sea, la persona ya siente una posibilidad de cambio, una posibilidad de un espacio de escucha,
un espacio de liberación y un espacio donde se sienten bien con lo que está dando, pero también se sienten demasiado confrontados consigo mismos. Entonces, ahí es donde empiezan a ver las resistencias, ¿no? Empiezan a florecer y empiezan a darse estas circunstancias. Ustedes lo que tienen que hacer no es desesperarse, no se pongan nerviosos de es que ya recayó, ya tuvo otro problema. No, lo que va a pasar es que está haciendo efecto, ¿no? Las entrevistas, están haciendo efecto estas sesiones para ustedes darse cuenta de que ya la persona está en un proceso, ¿no? Está pensando libremente, está viendo en dónde se encuentran las circunstancias que quieren cambiar y dónde está, ¿no? De alguna forma el problema que saben que existe, pero que no quieren saber que existe, ¿no? Ya lo habíamos hablado con este proceso mayéutico. Entonces, voy a regresar un poquito a mi presentación para hablar con qué sí y qué no es una entrevista psicodinámica. Lo vi un poco también ahorita en sus entrevistas. La entrevista psicodinámica no es un interrogatorio, ¿no? No se trata de intentar extraer información del paciente donde él pueda admitir que tiene un problema, ¿no? Sino de acompañar un proceso de reflexión. Es importante, me llegó un paciente que decía que tenía sesiones que sentía que eran muy paternalistas, ¿no? Que eran pues muy de dirección, de orientación y eso. Y ese no va a ser nuestro papel dentro de las entrevistas. No vamos a tratar de buscar cuál es la verdad, de admitir o no si tienen un problema, de orillarlos a que nos digan qué está pasando, sino vamos a acompañar el proceso de reflexión que van a hacer ellos mismos, ¿no? Entonces, tratemos de evitar las preguntas que sean como muy direccionadas. ¿Se acuerdan que habíamos visto los tipos de preguntas? Y si no, no se preocupen porque vienen en su examen. Así que espero que recuerden o hayan tomado nota de ellos. Donde em, eh, las preguntas no hay preguntas estructuradas. Y tratemos de hacer preguntas no semiestructuradas, sino van a surgir estas preguntas a raíz de lo que la misma persona está diciendo, ¿no? Entonces, tratemos de evitar el darle esta información eh, este, por ejemplo, cuánto consumes al día, qué tipo de sustancias consumes, sino de brindarle una posibilidad de reflexionar, ¿no? De ellos elaborar internamente. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿no? Y también dentro de las entrevistas siguen su propio ritmo, ¿no? No vamos a forzar. Si hay un proceso de resistencia, vamos a tratar de no forzar a la persona porque a lo mejor no está listo para dar ese paso, ¿no? No está listo para hablar de su historia familiar, de las situaciones que lo dejaron en las circunstancias en las que está. Entonces tratemos de evitar que estas resistencias sean un bloqueo, ¿no? Para el paciente. Si ustedes están detectando una resistencia, no se desesperen, no hagan presión, no ejerzan presión con respecto a ello, porque lo que van a hacer es que definitivamente se va a cerrar, ¿no? O sea, si algo iba a surgir, no va a surgir porque se sientan presionados. Acuérdense que son personas que están en un proceso muy vulnerable, donde sienten que, se sienten indignos, sienten que todo el mundo los juzga, entonces pueden tomarlo por esa parte, ¿no? Sentirse juzgados, sentirse clasificados, ¿no? Entonces tratar de evitar forzar respuestas que la persona no está dispuesta a dar es elemental. También vamos a evitar hacer preguntas demasiado directas que pueden generar pues bloqueos, resistencias o incomodidades, ¿no? En la persona. Entonces, todo va a salir en el discurso, tratamos de brindarles a ellos pues el espacio. Y si están dudosos en qué preguntar, quédense callados, ¿no? Quédense callados. La duda a veces genera que elaboremos más, entonces mejor sigan escuchando, ¿no? Si dicen esto puede o no provocar algo positivo o negativo, mejor no lo pregunten.
traten de reservarse esa pregunta. ¿Hasta aquí alguna duda o algo? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, Cristian. Maestra, creo que es lo que a mí se me hace un poquito más complicado el buscar una persona que se quiera sentar a desahogarse con uno, ¿verdad? Eso es lo que era un poquito mi duda. ¿La entrevista se basa en alguien como una curación o en que yo tengo que irle sacando lo que él quiere ir sanando? ¿O cómo está en eso, maestra? Sí, en este caso, en esta entrevista, que es un ejercicio nada más para ver cómo ustedes se desempeñan dentro de un dispositivo, yo te diría que es simplemente velo como un espacio de pues intervención, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? No vamos a buscar cuál es la raíz de sus problemas, no vamos, o sea, es un espacio de una primera entrevista de saber, por ejemplo, qué lo llevaría a solicitar ayuda, ¿no? Hola, mucho gusto, Juan, siéntete cómodo de estar en este espacio. Antes que nada, me gustaría saber si ya habías recibido un proceso terapéutico, si ya habías estado en otra dinámica similar, y que te expliquen sí, no, si te dicen que no, ok, ¿qué piensas acerca de empezar a tomar procesos de este tipo? Y si te dicen que sí, que te hablen un poquito de cómo fue su situación, cómo fue su relación con sus anteriores terapeutas, qué sucedió, ¿no? Y por qué busca un cambio o está buscando una experiencia diferente. Eh, y la siguiente pregunta inmediata, por ejemplo, para que ustedes no se sientan muy presionados, es, bueno, ¿y qué te trae aquí? Obviamente, pues ellos los trae ahí el ejercicio que ustedes les pidieron el favor de ayudarlos, ¿no? Pero en este caso, les pueden decir, bueno, hay algo que te gustaría trabajar, ¿no? Hay algo en lo que quieras que empecemos a ahondar, o cuéntame de ti, ¿no? Así de sencillo, cuéntame de ti, háblame de ti. Y entonces al empezarse a describir, las cosas van a salir, bueno, yo soy, no sé, trabajador en una obra, la verdad es que desde los 8 años empecé a trabajar, cosas así, ¿no? Van a ir saliendo, van a ir saliendo. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de escucha, ¿no? Más allá de un interrogatorio, va a ser un ejercicio de escucha. Entonces, no se preocupen mucho, este es un ejercicio, es su primera prueba, pero sí lo que quiero ver es ustedes cómo hacen sus intervenciones, qué tanto preguntan, qué no preguntan, ¿no? Cómo se sienten también al estar ahí frente a una persona de la cual, o sea, ustedes, y esto es algo que tienen que tener siempre presente, ¿no? Ustedes están ahí frente a alguien que no sabe nada de su vida, que no sabe nada y que ellos esperan demasiado de ustedes, ¿no? O sea, esperan que les ayuden, pues en muchas ocasiones que los orienten y demás. No los vamos a desmentir, no les vamos a decir, no, no, es que tú no estás aquí para que yo te ayude, sino que estás aquí para que yo te acompañe, ¿no? No vamos a hacer eso, pero sí vamos a reforzar que el proceso pues es progresivo, que tiende a ser, digamos, un proceso diferente al que han llevado, ¿no? Anteriormente, y que están en un espacio seguro donde pueden hablar de manera libre. Entonces, Cristian, no te preocupes y los demás igual, no se preocupen mucho por esta primera entrevista. Lo que yo quiero ver es más bien cómo hacen la escucha activa, ¿no? O sea, si verdaderamente, por ejemplo, en otros trabajos me ha tocado que llegan y les dicen, háblame de ti, ¿no? Ah, bueno, pues es que soy fulanita Pérez y tengo 3 hijos y pues la verdad es que vengo porque tengo una pareja, bla, 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 y luego más adelante vuelven a preguntarle, ¿y tienes hijos? Es importante, ¿no? Que de verdad estén en la escucha total, ¿no? O sea, ya dijeron que tienen hijos, tal vez no ahondaron en el tema, tal vez no hicieron muy grande el tema, pero ya les dijeron que tienen hijos. Entonces, a lo mejor ahí la pregunta es, me hablaste de que tienes 3 hijos, ¿cómo es tu relación con ellos, ¿no? O quieres hablar sobre ellos.
Es eso, es ir viendo más bien ustedes cómo hacen estas intervenciones a partir de la escucha activa. ¿Sale, Cristian? Ok, maestra, sí. Nomás era porque al momento de uno hacer la invitación, creo que pues ellos igual van a tener la duda al sentarse qué es lo que hay que platicar. Y igual es lo de uno pues uno explicarles a ellos pues cuál va a ser en la manera que ellos nos puedan ayudar a nosotros, ¿verdad? Porque Claro. también creo que es difícil como ellos sentarse y pues, empezar a tener la iniciativa. Uno es el que les va a hacer la invitación, no ellos tienen la iniciativa. Por ahí empieza poquito el conflicto. Entonces, el sentarse y a lo mejor va a haber un momento en que ellos pues ya no saben qué seguir en el tema, que obviamente es donde uno entra, ¿verdad? En intentar sacarle la información, ese es nuestra meta, nuestro trabajo, pero pues era eso, el saber qué decirles a ellos, en qué manera nos pueden ayudar a nosotros. Yo les sugiero que les digan, oye, mira, tengo que hacer un trabajo, ¿no? Traten de, porque una vez también me hicieron casi un guión teatral, ya les iba a dar un Oscar, porque me parecía pregunta y respuesta que ya habían estudiado, habían hecho todo, creo que hasta lo habían escenificado tiempo antes, ¿no? Y se notaba que no era natural, o sea, también eso uno se da cuenta. Entonces, lo que les voy a decir es que tienes que hacer un trabajo para tu diplomado sobre una entrevista, que no se preocupen, que el tema es libre, que pueden hablar de lo que ellos gusten, y que van a ser grabados, que si te permiten hacer un ejercicio de esa naturaleza con ellos. Y nada más, o sea, sin decirle, y si te preguntan de qué voy a hablar, pues de lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo voy a llegar, te voy a hacer algunas preguntas sobre quién eres, a qué te dedicas, cosas muy básicas, y pues de ahí va a surgir la conversación, ¿no? Para también tratar de evitar que la persona llegue, porque también en otras generaciones me decía una compañera, es que se la hice a un primo y que habla mucho y de repente ahí pues no me decía nada, ¿no? Pues sí, porque no es necesario decirle qué tiene que decir, ¿no? Porque ella sí le comentó, es que tienes que decir que tuviste una adicción y cómo fuiste saliendo. Entonces, pues si el primo no está, digamos, en el punto o familiarizado o tal vez no quiere hablar de ello, recuerden, no vamos a hacer que el paciente admita un problema, no lo vamos a orillar, sino lo que vamos a hacer es acompañar el proceso. Entonces, por eso no tratamos de empujar que sea algo rápido, ¿no? Que salga en ese primer momento. Este, entonces, al ser pues, un ejercicio, les pediría que lo tomaran así, ¿no? O sea, digamos, es como un tema muy abierto, ¿no? Ok, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, sobre las resistencias, entender que también la resistencia es un lenguaje, no es un obstáculo, no es un impedimento, no es un mecanismo donde ya no vayan a querer penetrar dentro de su mundo interno, ¿no? Sino es solo una forma en la que la persona reacciona ante algo que lo está confrontando, ¿no? Entonces, ustedes no lo vean como algo negativo, porque también si ustedes lo ven como algo negativo, la propia persona también lo va a percibir de esa forma, ¿no? De forma negativa. Entonces, no le hagan saber uno, no le hagan saber que está teniendo mecanismos de defensa, no le hagan ver, simplemente, o sea, no le digan, ¿por qué te estás resistiendo al proceso, no? O ¿por qué no estás queriendo hacer esto? No. Por ejemplo, si falta, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Por qué no pudiste venir? No. Es muy diferente, escuchen, o sea, por eso les decía, el lenguaje es elemental, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Por qué no pudiste venir? ¿No? Este, a decirles, es que no quisiste venir porque estuvimos platicando acerca del tema con tus hermanos, ¿no? En cómo te sientes en relación con tus hermanos. Es muy diferente, entonces hay que tratar de manejar un lenguaje como muy neutral, ¿no? Eh, hay que observar
esas resistencias porque es una forma de expresión inconsciente, ¿no? Inconscientemente, nosotros cuando algo no queremos tocar, cuando algo no queremos, no nos los queremos confrontar, hay estos mecanismos, ¿no? De, híjole, no sé, no quiero hablar de eso, no me gusta porque es algo que tuvo un impacto fuerte, ¿no? Entonces, no lo vean como obstáculo, sino empiecenlo a analizar como una expresión justo de esto inconsciente que está causando un impacto fuerte en la persona, pero que nos va a ayudar a entender, ¿no? Cómo va dándose, digamos, el proceso reflexivo en él. Muchas veces, profesora, no Eh, solamente, perdón que la interrumpa, muchas veces no es no, solamente como que no lo hablen, pero bien como usted dice, es ver a lo mejor de repente si le genera como llanto, si le genera como una sensación, como dice usted, como más como de que está llegando como a una parte muy vulnerable de la misma, de la propia persona, y a lo mejor eh, poder tener la capacidad de decir, ok, sí le sigo escarbando por ahí, o mejor le doy su espacio como para que hable de otra cosa, y si en alguna otra sesión quiere volver a retomar el tema, pues bien, y si no, pues ya posteriormente ya habrá oportunidad de ahondar, ¿no? Así es, porque indudablemente cuando hay una circunstancia de resistencia, es algo que es fuerte y de lo cual quiere hablar, ¿no? O sea, normalmente sí quiere expresar, pero no sabe cómo porque le causa sensaciones muy complicadas, ¿no? De resolver, o sea, se ponen en una situación muy vulnerable, se sienten muy eh, intimados, ¿no? O sea, sienten que algo de su intimidad, algo que les provocó a una herida fuerte, digámoslo así, sin meternos en esos temas de las heridas, que no son temas aquí, ¿no? Que es un tema que más bien está muy popular entre los psicólogos, pero no entre los psicoanalistas, es algo que le causa mucho dolor, ¿no? Entonces, eh, hay que dejar que ellos produzcan, ¿no? Su propio lenguaje de ello, que ellos traten de abrirlo si quieren, ¿no? Entonces, no vamos a obligarlos y también si se dan cuenta de que hay algo, dejen que ellos sean los que lo saquen, ¿no? O sea, si o terminó la sesión diciendo, ay, es que, no sé, me doy cuenta que eh, tuve una relación muy vulnerable con una expareja y gracias a eso empecé a consumir sustancias, no intenten en la siguiente sesión abrir con ellos, ¿no? Porque o sea, por algo lo dejan hasta el final. También es eso, ¿no? O sea, las personas no se dan cuenta todo lo que dicen cuando dicen cosas, ¿no? Entonces, pero sí saben qué quieren decir y qué no quieren decir. Entonces, por algo lo dejan hasta el final, por algo lo ponen hasta el final de la sesión, porque saben que ahí no va a haber ya un punto de intervención ni nada, eh, pero quieren hablarlo, ¿no? Entonces va a resurgir, inevitablemente va a resurgir, ¿no? Entonces traten de no confrontarse con las resistencias, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, ¿por qué te niegas a hablar de esto? ¿Por qué no quieres hablar de este tema? ¿Qué te hace no decir lo que te sucedió cuando eras pequeño, ¿no? Sino hay que hacer que el tema que le incomoda sea mm, un tema o hay que hacerlo ver de forma muy sutil, ¿no? Parece que este tema te incomoda, ¿quieres hablar de eso? ¿Quieres que exploremos un poquito más sobre este tema? Sí, Flavio, Flavio, ¿quieres hablar? No te escuchamos. Flavio, ¿estás hablando? Creo que sí, no te escuchamos. Ay, perdón. Creo que ya llevabas un poquito de Ya la llevaba la conversación. mitad.
Que la parte de la medicina humana, justamente el paciente deja como al final lo más importante, o sea, toda la primera parte de la consulta realmente es paja y que realmente el motivo principal de su consulta lo deja hasta el final. Y a veces el médico lo pasa por alto. Entonces, ¿qué tan importante es esto de que ya tuvimos una sesión con él y al final como que deja ver algo muy importante y le seguimos Ay, o lo dejamos para después a mí o también esa pasa parte mucho. porque no me acuerdo cómo se llama, creo que duda de la puerta, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Esa parte, es esa parte importante, que regular también uno siempre deja como las partes al final, lo que decías, lo que mencionabas. Sí, efectivamente. Lo que hay que hacer, obviamente, es tomar nota, no en ese momento, no ahí, no recordarlo, ¿no? Tenerlo en cuenta para subsecuentes ocasiones porque va a resurgir, ¿no? Muchas veces ellos mismos abren con eso la siguiente sesión. Ah, ¿se acuerda que la vez pasada le comenté esto? Ah, bueno, esto, ¿no? Pero si no, en algún punto van a mencionar algo del tema, ¿no? Y ustedes les pueden recordar, ah, la sesión pasada comentaste esto, quisieras hablar de ello, ¿no? O sea, siempre, digamos, pidiendo su aprobación acerca de los temas, ¿no? No, sin decirles, ay, o sea, de forma no sumisa ni nada, sino, ¿quieres que exploremos más sobre este tema? ¿Quieres que ahondemos más en ello? ¿Te gustaría hablar sobre ello? Pero no, tratar de que usted no salga de ustedes, ¿no? O sea, tratar de que la persona, porque la persona cuando se queda con esto, con esta intervención, ¿no? Sí, creo que sí se llama intervención de fuerza, algo así. Eh, este, normalmente se quedan así como de chin, si ustedes no les dicen así como, ay, sí, platiquémoslo la siguiente sesión o se quedan así como de, lo habré dicho en un mal momento. Recuerden que ellos están pensando qué estamos pensando nosotros, ¿no? O sea, eso es algo que ustedes, y véanlo, en la comunicación diaria siempre expresamos algo para que el otro reaccione de cierta manera, ¿no? Hasta cuando discutimos con alguien, le decimos algo que pueda hacer reacción en esa persona. Entonces, estamos muy atentos a nuestro entorno, a cómo reacciona nuestro entorno sobre lo que decimos. Y más en estas circunstancias, más en estos momentos. Entonces, hay que ver si, cómo lo dice, ¿no? Si lo dice para que nosotros le digamos justamente hablamos de esto la siguiente sesión, ¿no? O si lo dice como para ver nuestra reacción ante el tema, si es una provocación, o sea, hay que notar cuál es la intención, ¿no? De toda la forma en la que lo está mencionando. Entonces, ustedes se van a volver muy perspicaces con eso, ustedes lo van a empezar a notar y a ver, y se van a dar cuenta de en qué situación lo está diciendo. Y conforme la situación es la intervención, ¿no? Por eso yo les decía, no hay intervenciones como generalizadas, no existe un mapa, no existe una direccionalidad, más bien es a modo, ¿no? O sea, como cada persona es un individuo muy diferente, vamos a intervenir, aunque sean temas que podrían parecerse mucho entre ellos, vamos a intervenir de formas distintas, ¿no? Entonces, si lo deja al final, pues también nosotros nos preguntamos, ¿por qué lo dejó hasta el final? ¿No? ¿Qué pasó? Y también cómo lo dice, ¿no? O sea, si lo dice para que nosotros le digamos, oye, esto es un tema importante, lo dejaste hasta el final, ¿no? O sea, como provocando, no le vamos a hacer ver eso, ¿no? O sea, no le vamos a hacer ver que el tema era importante, sino que, por ejemplo, si a mí alguien no me pregunta, oye, si quieres lo resolvemos en la siguiente sesión o algo así, me quedo pensando en, yo pensé que este tema era importante, ¿por qué no me preguntó acerca de eso, no? O por qué no me dijo que habláramos más acerca de ello la siguiente sesión. O sea, es algo como de estar todo el tiempo midiendo, ¿no? En qué circunstancias surge, cómo surge, cuándo surge, para nosotros hacer esas intervenciones importantes, ¿vale? Eh, Vamos a darnos 10 minutitos, son las 8, perdón, son las 9, es que yo estoy en otro estado donde, fronterizo, donde son las 8 de la noche, para ustedes son las 9, pero regresamos en 10 minutos, ¿vale? Vale, muchas gracias.
Listo, vamos volviendo. Nos acomodamos. ¿Andan por ahí? Perfecto. Bueno, entonces, regresemos con los temas. Estamos en este. Ok. Un momento. Ok. Ya, sí. Bueno, recordando, ¿no? El estatuto de que no todos los pacientes llegan con la intención de cambiar, ¿no? Es muy común que no reconozcan que la adicción es un problema o que se nieguen a la necesidad de tener un cambio en sus vidas. Eh, en fin, que no vean que tienen otras vías, ¿no? Diferentes al consumo. Entonces, en este caso, no hay que preguntarnos cómo lo convenzo, ¿no? ¿Cómo puedo hacerles entender que esto que está viviendo es un problema? ¿Cómo puedo ayudarlo a pensar que esta conducta es negativa, ¿no? Yo creo que lo principal es cómo puedo pensar, eh, cómo puedo ayudarlo a pensar, ¿no? Que esta conducta le está haciendo cambios en su vida irreversibles, ¿no? O sea, cambios sin ejercer presión, sin intervenir en ellos, sin, digamos, hacer uso de elementos negativos, ¿no? Eh, en este caso yo les diría que agarramos un poquito lo que es la parte de la entrevista motivacional, perdón, donde menciona que el cambio pues no puede ser impuesto, ¿no? Sino que tenemos que ser unos facilitadores sobre la reflexión. Esto es básico. Nosotros no le vamos a decir qué debe hacer en su vida para cambiar, sino vamos a ayudarlos a construir, ¿no? O sea, el espacio va a ser un espacio de introspección, por decirlo así, donde nosotros solo vamos a ser facilitadores, acompañadores, ¿no? Por ahí decía una canción que me gusta mucho, vamos a ser notarios, ¿no? De qué está, como la palabra lo dice, de dar cuenta de lo que está aconteciendo, de dar cuenta de lo que está sucediendo, sin intervenir en ello, ¿no? Entonces, vamos a evitar hacer preguntas que den por hecho que el paciente quiere cambiar o que forcen a una reflexión acerca del cambio, ¿no? Por ejemplo, esta es muy burda, ¿no? Pero sí has llegado a suceder. ¿Cuándo vas a entender que tienes un problema o cuándo vas a dejar de consumir? Ese tipo de preguntas pues no suman, ¿no? Recuerden que pues la parte de cómo se dice es muy importante. Lo que queremos saber es cuál es su punto de vista acerca del estatus que tiene, ¿no? ¿Qué te ha hecho pensar que no podrías estar bien sin la sustancia, por ejemplo, ¿no? O que podrías estar, o que te podrías estar bien sin la sustancia, ¿no? Hay que ir viendo cómo construir estas preguntas. Por eso hay que ser muy, muy, muy suspicaz a la hora de preguntar, ¿no? Por eso hay que tratar de no hacer preguntas como que puedan parecer densas, ¿no? Algo que también les pediría es, porque llega a suceder, ¿no? No traten de, ¿cómo decirlo? Bueno, ok, no traten de mostrarse muy sabiondos, ¿no? O sea, de las circunstancias. No traten de evidenciar cosas de su conocimiento y demás. No están en una competencia, no les están mostrando que ustedes saben ni nada, ¿no? Traten de hacer preguntas sencillas con lenguajes cómodos, porque si no, la persona se puede sentir pues muy abrumada, muy apabullada, ¿no? De, ay, es que pues sabe mucho y me va a decir, traten no están ahí para demostrar su conocimiento. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben lo que conocen, lo que han trabajado. No es necesario que la otra persona lo valide, ¿no?
o evalúe cómo están ustedes haciendo su intervención. Entonces, traten de no mostrarse de esa manera, ¿no? Porque sí me ha tocado ver que hacen preguntas que pueden parecer muy elaboradas y hasta la persona se queda como, híjoles, ¿qué me está queriendo decir, no? Y es eso, es un afán de, pues, de mostrar conocimiento. No vamos a eso, ¿no? No vamos a eso. El conocimiento lo tenemos, lo sabemos, pero no necesitamos que otros lo validen, ¿ok? Em, Hay que verificar cuál es la función que tiene el consumo en la vida del paciente, ¿no? Es ir más allá de la sustancia per se. ¿Qué más da si es pues un alucinógeno o si son drogas estimulantes? No importa qué tipo de sustancia consuma la persona, ¿no? Lo que queremos ir a conocer es qué hay de trasfondo, qué función cumple esta sustancia en su vida, ¿no? Muchas veces lo hacen porque quieren llenar un vacío, tratan de reducir una angustia, controlar la ansiedad, ¿no? Eliminar pensamientos intrusivos, en fin, hay muchas funciones que pueden cumplir la sustancia. Nosotros lo que queremos es explorar qué es eso que está pasando en su vida que los hace más proclives al consumo, ¿no? Eh, También antes de pensar en el abandono del consumo, ¿no? Porque muchas personas llegan y ya se sienten así obligados, presionados y deseosos, pero no están en el proceso más que de contemplación o precontemplación, ¿no? Todavía no quieren ejercer la acción. Eh, es importante saber que la sustancia tiene un peso importante en su vida porque cumple esa función, ¿no? De tratar de reducir la angustia, el vacío, los problemas existenciales, en fin, es como una especie de sustituto, ¿no? Entonces, eh, es muy probable que en estas etapas pues haya una recaída, traten de entenderlo y de no culparse o no pensar que es a través de lo que están trabajando o porque no hicieron algo bien que lo sucedió, ¿no? Recuerden que la responsabilidad de todo esto es de la persona, siempre, ¿no? Siempre. Las decisiones son de la persona. Un cambio en el trabajo que hicieron ustedes no va a ser un cambio repentino en la persona si es que no está convencido, ¿no? Entonces, traten de no ponerlo con un peso fuerte ante sus intervenciones, ¿no? Ante ustedes. Pero también, como les dije, es importante llevar un proceso personal, ¿no? Una supervisión. Entonces, busquen quien los ayude con esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de ahondar en esta parte? Vamos a evitar preguntas que solo se enfoquen en la cantidad del consumo, en qué les hace sentir el consumo, o sea, que los aliente, ¿no? A seguir consumiendo, digámoslo así. Por ejemplo, preguntas como, este, ¿cuántas veces consumes al día? ¿Qué sientes cuando consumes, ¿no? ¿Qué tipo de drogas consumes? Ese tipo de cosas no las vamos a utilizar. Además de que el tipo de palabras que ya habíamos dicho que son palabras choque, drogas, adicto, drogadicto, cosas así, no las vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos usar la palabra consumir, ¿no? ¿En qué momento sientes más necesidad de consumir? Y que exploren más el contexto del consumo que en sí el peso que tiene el consumo, ¿no? Si no pudieras consumir, ¿qué crees que podría pasar, ¿no? En ese momento, ¿qué circunstancias crees que podrían acontecer? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, queremos ver la función más allá de saber las características de cómo consume, ¿no? Porque muchas veces eso sí, si lo preguntan, no es necesario ahondar en esa parte. Mm, ¿Hasta aquí alguna duda, algo a reflexionar, algún comentario? ¿No? Ok. A veces, y es muy frecuente, que las personas no sepan hablar acerca de sus emociones, ¿no? No puedan realizar este, una elaboración de lo que están sintiendo, porque hay veces que
las palabras no alcanzan para ello, ¿vale? O sea, hay veces, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que la emoción nos rebasa, nos hace pues estar en un proceso mucho más enfocados en lo que sentimos que en cómo podemos mencionarlo. Entonces, eh, hay que tratar de identificar, ¿no? Que existen estos procesos, pero no hay que forzarlo a nombrar sus emociones, ¿no? O sea, si tiene dificultades, vamos a dejar que ellos mismos traten de elaborarlo sin que se sientan presionados por hacerlo, ¿no? Eh, También el consumo suele ser una forma de evitar el contacto con el mundo emocional, con el mundo interno de la persona. Entonces, eh, en vez de hacer preguntas muy directas de cómo te sientes cuando consumes, ¿no? Por ejemplo, o qué sientes cuando consumes, vamos a tratar de hacer preguntas que inviten a una exploración, inviten a una simbolización, ¿no? De esto, que hable con metáforas, con imágenes, con figuras, que pudieran ellos hablar acerca de, más allá del cómo se siente, el, la, la forma de el lenguaje que están identificando a la hora de consumir, ¿no? O sea, no sé si me de explicar, si tienen una... Perdón, con esto y luego no me deja avanzar. Es ir explorando este mundo emocional sin orillarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué crees que diría de ti la sustancia si pudiera hablar, ¿no? O sea, como muy metafórica, ¿no? Eh, ¿Cómo te ves a ti misma cuando consumes, ¿no? Cosas de esa naturaleza, tratando de hacerle ver que es un proceso que vincula mucho los sentimientos, que vincula mucho lo emocional, ¿no? Y hay que tratar, lo que necesitamos es que la persona haga contacto con esas emociones, porque esa sustancia está haciendo la función de no hacer contacto, ¿no? Sino de alejarla de las emociones, de producirle una sensación temporal en ese momento, pero de tratar de no rozar con sus emociones, y lo que queremos es que sí roce con las emociones, aunque puedan ser complejas, aunque puedan ser adversas, aunque puedan sobrepasarla. O sea, es importante que la persona empiece a rozar en ellas, ¿no? Sobre el vínculo de la transferencia con el terapeuta, o en este caso con ustedes, que son acompañantes, hay que ver cómo la persona empieza a hacer una relación, ¿no? Con la figura, ya lo habíamos hablado antes, ¿no? O sea, qué proyecciones ponen ante ustedes, qué reacciones tienen ante sus propias reacciones, ante sus propias comunicación. Acuérdense que la comunicación, pues física, ¿no? Es muy importante. Eh, Muchas veces ellos mismos pueden proyectar en ustedes pues resistencias, deseos o conflictos que ellos mismos tengan, ¿no? Es que yo lo hice porque usted no me dijo, ¿no? O porque usted me dijo que era porque tenía un conflicto con mi padre, ¿no? Y quizás no le dijeron eso, ¿no? Pero recuerden que hay una distancia muy grande entre lo que uno dice y entre lo que la otra persona escucha, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante, uno, devolverles sus palabras, hacer mucha conciencia de eso, desde la devolución de sus propias palabras, no desprestarles palabras, nada decirles, es que siento que te enojas, ¿no? O sea, no les pongan palabras, no les pongan sensaciones ni sentimientos que no están mostrando, que no están teniendo. Eso es de ustedes, acuérdense, hay que separar qué es de ustedes y qué es de ellos. Entonces, ellos sí van a poner en ustedes muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para eso, hay que estar preparados para observar eh, cómo estructuran estas transferencias o cómo estructuran estas resistencias o los conflictos a través de ustedes. Entonces, tampoco los vamos a desmentir, ¿no? O sea, si dices que, porque usted me dijo que tengo un problema con mi papá, no le vamos a decir, ay, cuando yo te dije que tenías un problema con tu papá, ¿no? O malinterpretaste que dije que tenías un problema con tu papá.
le puede decir, ¿por qué, en qué momento dije que tenías un problema, ¿no? Tal vez, o sea, si ustedes lo ven viable, o ¿por qué dices que tienes un problema con tu papá, ¿no? O sea, si te dicen, no, lo dijo usted, ¿quieres explorar eso? ¿Quieres hablar de ello? ¿En qué momento dije algo similar, ¿no? Sin hacerlos sentirse cuestionados, ¿no? Hay que observar pues todas sus reacciones, comprender cómo ellos estructuran psíquicamente pues estas interrelación con ustedes, ¿no? Si se siente cómodo, si se siente incómodo, qué está pasando, ¿no? Lo indispensable aquí es no desestimar las reacciones del paciente o de la persona ante el terapeuta o ante el entrevistador, ¿no? Eh, y no quitarle relevancia a las cosas que surjan ahí, ¿no? O sea, no decir esto no es importante, sino lo que vamos a hacer es qué significa estar ahí hablando de esos temas, ¿no? ¿Qué significa si en algún otro momento se ha sentido que alguien podía ayudarlo, si ha aceptado ayuda anteriormente, cómo ha pasado, qué ha sucedido con eso, ¿no? Recuerden que aquí lo importante es que narre, la narración es lo importante. Es muy complicado hacer historia de alguien cuando ese alguien lleva ya estructurado el, pues es que yo creo que tengo problemas familiares, ¿no? Entonces por eso pasa esto. Ajá, pero no está narrando ni los problemas familiares, ni te está diciendo nada, ¿no? O sea, llega como con una sentencia, ¿no? Ya en su vida, pero no te está hablando nada acerca de ello, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que lo vamos a acompañar para que vaya formulando una narrativa de su vida, vaya estructurando una historia de su vida, ¿no? Por ejemplo, es que yo creo que todo viene del problema de mis papás, porque pues nunca estuvieron conmigo. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿No? ¿Cómo eran tus días de infancia? Platícame un poco de ello, ¿no? O tratar de que narre, más allá de que solo venga y diga una cosa, es que ellos hagan una narración de su propia historia. Historizar, yo creo que ha sido una de las cosas más elementales del ser humano en los avances dentro de su desarrollo, ¿no? O sea, de su vida. Por eso también cuando se empieza a decir que se habla de civilización, cuando ya hay un proceso de comunicación, ¿no? De un registro. Entonces, cuando ya empiezan a registrar, por ejemplo, la casa, la búsqueda de alimentos y eso ya se empieza a hablar de un proceso evolutivo, ¿no? Porque el poder historizar, el poder contar una historia es lo que nos hace diferente a otras especies, ¿no? Pero vamos a ahondar. Por eso es importante la narración, por eso es importante el que nos cuenten, digamos, su novela familiar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Cómo lo vivía? ¿Cómo lo exploraba? ¿Qué sentía? Eh, am, Recordemos que no tratamos de dar consejos, no vamos tampoco a decirles, bueno, hasta aquí algo que quieran comentar, algo de lo que quieran hablar. Recuerden que es importante no dejar hablar solamente a la profesora, sino a ustedes también hablar. O ya se durmieron, ya les dio sueño. Daniel. Primeramente, presente, no escuché que dijera mi nombre al inicio, pero ya estaba conectado desde el inicio. No se preocupen, a ti y a Maribel ya les puse asistente. Ok, pues es interesante cómo plantea la dinámica de la consejería, ¿verdad? No sé, me hago la pregunta y surge una gran duda porque pareciera que es como si tratáramos con una estrella el usuario o de alguna manera fuera en extremadamente frágil y tuviéramos que ser en extremo condescendientes hacia su actitud. Discrepo un poco porque pareciera que tendríamos que soportar todo lo que tenga que
decir o no. No sé, en este momento no logro comprender completamente el enfoque o el modelo, ¿Por qué crees porque que, puede ser todo, pero menos extremadamente frágil, o en el sentido de que va encaminado a, como usted lo dijo, a que exprese su más profundo, la raíz de su problema? por qué crees que es un proceso condescendiente? Me llama la atención que utilizas la palabra condescendiente. Sí, como, o sea, hacer que, o sea, como sí, aquí, como algo, como pisotéame, no sé, algo así como No, sentir ajá. como que si yo le debiera algo a él. A ver, Quizás elabora no esa he parte. profundizado mucho, ¿verdad? Pero así de repente como que si me salta esa duda. Me parece muy interesante tu punto de vista. Fíjate que no lo había pensado así. Yo creo que actuamos con dignidad en ese sentido y actuamos de manera cauta. Es muy diferente ser cauteloso a condescendiente, ¿no? Cauteloso es cuidar las palabras que vamos a utilizar para tratar de no vulnerar más lo que ya está vulnerable, ¿no? O sea, vulnerable. Recordemos que son personas que llegan muchas veces con procesos de culpa, de vergüenza, ¿no? O sea, hay mucha vergüenza detrás de ellos, ¿no? Que se esconde a través de mecanismos de defensa como el, no, que va a saber, no me va a ayudar, o de confrontación, o eso. Hay muchos sentimientos de por medio, ¿no? O sea, que van a tratar de sortear, pero no vamos a ser condescendientes, siempre vamos a poner límites, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona empieza a ser violento con ustedes, en ese momento termina la sesión. En ese momento, ¿sabes qué? No estás preparado para trabajar el día de hoy. Eh, nos vemos la siguiente sesión, ¿no? O sea, eso no es ser condescendientes, ¿no? Eso es, o sea, hay que poner límites claros con respecto a hasta dónde y cuáles van a ser los alcances, pero también vamos a actuar de manera cautelosa, ¿no? Tratando de cuidar mucho las formas para llegar ahí. Si nosotros somos muy arrojados, si nosotros nos aventamos a hacer intervenciones fuertes y demás, lo que podemos provocar es un cierre absoluto de la comunicación y del proceso, ¿no? Y lo que no queremos es eso. Vamos a estar ahí para acompañarlos, para irlos ayudando a reflexionar, a elaborar, no para servir de su basurero, ¿no? No es así. No, porque también me han dicho, no, es que pues, uno recibe todo lo que ya no quieren, o sea, escuchar. No, vamos a estar ahí para hacer un proceso de acomodo, reacomodar. No es ser condescendientes, es darle lugar a lo que todavía no saben cómo poner o dónde está, ¿no? Pero lo que necesitamos es cuidar justo las palabras, porque decía por ahí, y perdón si lo digo mal, ¿no? Pero uno es esclavo de sus propias palabras, ¿no? Independientemente de si estamos en un proceso o no estamos en un proceso, somos esclavos de lo que decimos todo el tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, no sé, ustedes véanlo en sus relaciones laborales, personales, ¿no? Familiares, de, no, pues es que tú me dijiste que yo era un no sé qué y entonces, toda la vida, ¿no? Te lo cantan, ¿no? O sea, es que no, yo no soy eso que dijiste. Entonces, por eso lo que hacemos es ser cautelosos con eso que podemos o no podemos enunciar, ¿no? No es ser, en esta parte, no sé si como que queda más claro, no es ser condescendiente, es cuidar de alguna manera el proceso que estamos llevando hacia él. No sé si eso tiene un poquito más de sentido. Por eso te decía, me resuena mucho que digas la palabra condescendiente, porque yo al contrario, yo lo veo como que los vamos a confrontar con algo que no quieren confrontar, que saben que existe, pero que no quieren tocar. Entonces hay que hacerlo de manera cuidadosa.
Sí, entendido. Si uno cambia las palabras, ¿no? Resignifica, ya tendremos una discusión acerca de la importancia de la resignificación. eh, Cambia también la forma en que la persona se acerca a su propio problema, ¿no? Se subjetiviza de forma diferente. Eh, Ellos ya están en un proceso donde están buscando ponerse límites. Nosotros vamos a ejercer también esa parte con el encuadre, con ¿cómo se llama? Con la forma en la que vamos a estarlo llevando y guiando. O sea, ustedes, no sé si alguno de ustedes ya ha pasado por un proceso de psicoanálisis como tal. ¿Alguien que pueda decirme? ¿Nadie? Yo lo acabo de comenzar, profesora, Ok, ok. Si a ustedes, sugerencia de ¿a sugerencia cómo? a sugerencia de lo que me dijo en clases pasadas. Ok. No sé si notan que es muy diferente la forma y el posicionamiento del analista a una terapia normal, ¿no? Donde buscan, pues, llevarlo, guiarlo, orientarlo, decirle qué hacer, qué no hacer. Aquí es, tú vas a tomar la decisión, porque aquí tú no me vas a venir a responsabilizar de las decisiones que tomes, ¿no? O sea, por Sí. eso nosotros no le podemos decir qué hacer, por eso nosotros no le podemos devolver un qué harías, ¿no? En mi caso, porque siempre nos preguntan, es que, ¿qué debo de hacer, ¿no? ¿Cómo debo de trabajar esa parte? Lo que queremos es invitarlo a que reflexione y que tome posición de responsabilidad. Entonces, no lo vamos a llevar a posicionarse en el paso de la responsabilidad si no está en el punto de establecerse límites, ¿no? De reconocer sus alcances, de entender en qué posición está jugando, ¿no? Digamos, en una cancha de juego, por decirlo así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo a través de ayudarlo a que reflexione por sí mismo, ¿no? Por eso somos cautos, no somos condescendientes, ¿sí? Sí. Que noto dudoso a Daniel. Quizás lo podrías elaborar y podríamos ahondar, porque me gusta que cuando se dan las discusiones, cuando se dan estos procesos de analizar, ¿no? O sea, porque permite la reflexión de todos los demás y permite que también se abra la comunicación. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes, ¿no? Es para mí importante. Más allá de muchas veces lo que digan los textos, yo lo que les diría es siempre cuestionen a los textos, ¿no? Siempre cuestionen lo que están leyendo, no solo se queden con lo que dice, sino que también analicen por qué lo dice, desde dónde lo dice, cómo lo dice. Pero no se dañen. Sí, pues la postura es muy diferente porque, por ejemplo, así tal cual las preguntas que usted hizo, en mi caso, ¿cuál es, de dónde, cómo supiste de mí? ¿Cuál es la razón que te trae aquí? ¿Qué puedes platicarme o qué quieres platicarme de ti? O sea, fueron como muy pocas y muy puntuales las intervenciones que en su momento, tuve, por ejemplo, eh, lo que comentaba usted sobre los términos, ¿no? Yo le dije, bueno, obviamente durante mi proceso, por mi vida, me he dado cuenta de que he tenido como varios cuadros depresivos y me dice, bueno, ¿por qué depresivos? Bueno, pues por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces ya comencé pues a exponerle, ¿no? Las situaciones. Me dice, ok, pero ¿por qué le pones nombre? Y o sea, lo mismo que comenta usted, ¿no? Le digo, bueno, pues porque yo sé que, pues técnicamente es por esto y porque en su momento pues me ha pasado y esto, ¿no? Entonces, fueron, le digo, muy puntuales las intervenciones, pero definitivamente, o sea, les soy honesta, en algún momento como lo dudé cuando me dijo, bueno, comienza un proceso de psicoanálisis y ya posteriormente me dice, al final no, me dice, bueno, ¿y qué es lo que esperas pues tú obtener de este proceso de terapia, ¿no? Entonces, pues yo creo que es donde está como lo que me decía, ¿no? Dice, es que, yo soy como
como la persona que va a tejer la información con lo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque en algún momento le comenté, pues, que yo cuando tuve o he llegado a tener mis cuadros depresivos, me da por realizar como terapia ocupacional. Me dice, ¿y qué tipo de terapia ocupacional? Le digo, es que me gusta mucho tejer. Dice, mira, qué curioso, ¿no? O sea, a ti te gusta tejer, dice, y yo realmente es lo que hago, ¿no? O sea, con tu información yo la trato de tejer y trato de ordenar. Y me acordé mucho del trabajo que hicimos, ¿no? Donde todas las imágenes de lo que era la definición de psicoanálisis, de psicoterapia, precisamente era estar tejiendo, ¿no? O sea, la Bueno, información que en su momento se extrae del paciente. así es. ¿Y en algún momento te pareció que la persona podía ser condescendiente con tu No, proceso? no, para nada. O sea, ella está como su papel, llamarlo de alguna manera, o sea, de escucha y simple y sencillamente como puntualiza, vamos. Y en su momento sí me comentaba, bueno, ok, este, porque de repente me acordé lo que usted comentaba, ¿no? Que cuando de repente empiezas como a hablar del pasado y del presente, del pasado y del presente es como cuando comienzas como a entrar como un poquito medio en el inconsciente y es lo que me decía, ¿no? Dice, bueno, es que vas de aquí o sea, yo lo decía y como que trataba de no analizarlo, pero sin embargo, pues me llegaba, ¿no? El conocimiento que en su momento ya nos había comentado usted, ¿no? Pero, pero sí me dijo, bueno, que no hemos hablado, no mencionaste nada de tu infancia, pero bueno, vamos a puntualizar en alguna otra sesión, vamos a abordarlo por esto y por esto y por esto, ¿no? Situaciones pues que en su momento se trabajaron, ¿no? Pero sí, la verdad es que no fue condescendiente, pero sí como muy puntual pues en algunos aspectos. Ok, Y eso fue lo que me agradó, vaya. perfecto. Daniel, ¿querías decir algo? Habías alzado la mano. Sí, a lo mejor complaciente puede ser un término más suave, complaciente en el sentido de que buscamos este, que el paciente siga de alguna manera siendo él y pues darle el tiempo que quiera para ver la raíz de su problema. A lo mejor complaciente puede ser una palabra no tan drástica, ser complaciente. Ok. ¿Y qué prisa llevarías tú? Hasta que tenga el valor de ver su realidad, ¿verdad? Y ver la responsabilidad, no su culpa, entendido como responsabilidad de hacer algo con lo que te pasa, ¿verdad? ¿Y cuál sería tu prisa para que el tiempo fuera más corto? Porque recuerden que, pues, o sea, una vez me dijo una paciente, ¿no? Me dijo, es que no quiero quedarle mal y le dije, conmigo no quedas mal, ¿no? O sea, si no vienes a una sesión conmigo, no es con quien queda mal, ¿no? O sea, es con ellos, porque ellos luego lo pagan afuera, decimos así, ¿no? Luego algo que no se traduce o que no se habla o que no se dice, ¿no? Se actúa, ¿no? Afuera. Entonces, cuál sería, por ejemplo, mi prisa o cuál sería tu prisa para ello, para que se dé el proceso? No hablaría de tiempo o de prisa, sino dejar de que se hiciera pues bruto, ¿verdad? En lo que le pasa. O sea, que despertara de su inactividad. ¿Va? Esa sería la cuestión de no ser complaciente. O sea, pero igual comprendiendo que todos los procesos son diferentes y uno ve verde y el otro ve rojo, pues es comprensible como lo plantea, ¿verdad? Aunque personalmente no estaría de acuerdo, ¿verdad? Tendría que aceptarlo, porque es algo que, como lo estoy leyendo ahorita y reflexionando, pues es mejor, Cuando ¿verdad? nosotros
presionamos a alguien En, porque haga algo. Perdón, te voy a interrumpir ahí tantito, Dani. Por ejemplo, no sé, cuando éramos niños y nos obligaron, no sé cómo fue el caso de todos, ¿no? A aprendernos las tablas, ¿no? Como, y no te sientas de aquí hasta que no te aprendas la tabla del 2, ¿no? Y entonces, lejos de gustarnos las matemáticas, hicieron que sintiéramos aversión hacia las matemáticas, ¿no? O sea, lejos de ponernos en un espacio donde a nosotros nos pudiera, o lo mismo con la lectura, ¿no? Es que, a ver, esta es la A, y si no te sabes hacer la A, no te levantas de aquí, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, lejos de nosotros tener un contacto directo con la lectura, ¿no? De hacer algo complaciente, eso, ahora sí utilizando la palabra pero en sentido positivo, se genera un proceso negativo. Entonces, ellos ya están pues digamos, en un anexo o trabajando en grupos o haciendo otro tipo de trabajos. ¿Por qué no probar algo distinto que para ellos pudiera funcionar de manera diferente, ¿no? Posicionándose ellos mismos dentro de los papeles de actores, no de reactores, ¿no? Ante lo que sucede. Creo que eso ayuda mucho, por eso el psicoanálisis tiene también ese efecto, ¿no? O sea, hay un efecto, no puedo decir si inmediato, posterior, pero hay un efecto de reflexionar porque toma uno la responsabilidad ante lo que le está pasando. Entonces, ¿qué es mejor decirle a tu hijo? Es que tienes que tender tu cama, ¿no? A hacerle ver que el tender la cama es un beneficio para esa persona, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Hay formas muy diferentes de que uno aprenda y entienda y generar un vínculo positivo con eso a pues obligarlo, forzarlo, ¿no? Presionarlo, orillarlo, acorralarlo, para que trate de darse cuenta que no se hace tonto, o sea, a ustedes no los hace tontos, él se hace tonto a sí mismo, ¿no? Y si quiere cambiar, él va a buscar la oportunidad y el espacio para cambiar. Si no quiere, también está pues, dentro de su forma de significar el mundo, ¿no? Y nosotros no podemos decir, chin, pues, ya la regué o ya no hice bien mi trabajo. No, ustedes hicieron lo posible dentro de sus circunstancias, pero si la persona no está en un estadio donde diga, ok, ya voy en ese punto, en ese proceso, va a ser complicado que ustedes lo lleven ahí, sin presionarlo, ¿no? Y presionarlo cierra completamente, siempre cierra, siempre cierra. No sé si en esa parte estés un poco más de acuerdo, Daniel. No escuché, me preguntó algo. Sí, que si estás de acuerdo en eso, Sí, que presionar, orillar y eso sí, cierra, cierra. sí estoy de acuerdo. Quizá estoy de alguna manera un poco, no en contra, pero sí como lo fue con alguna objeción, ¿verdad? Por el hecho de tener una experiencia donde me tocó estar acompañando sin tener esta preparación. Entonces sí fue un poquito difícil comprender que se estaba haciendo bruto cuando bien podía haber aceptado desde hace tiempo y tuvo que haber pasado un largo tiempo en el que no se consiguió nada más que estarse burlando de todos, ¿verdad? Pero es algo que ya estoy comprendiendo un poco más, ¿verdad? Y ha cambiado la palabra de condescendiente a complaciente, ¿verdad? Que reflexionando nos va a llevar a que se abra totalmente, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos buscando, que abra, ¿no? En vez de cerrar, que abra, que se dé esa oportunidad de explorar, de sacar, de ver, ¿no? ¿Qué hay más allá? Bueno, eh, y eso nos da pie a este punto, y aquí vamos a ir cerrando, ¿vale? Es por eso que no tratamos de aconsejar, ¿no? Es por eso que no tratamos de guiar, de orientar, de decirle a través de cómo vivimos nosotros nuestra experiencia, ¿no? Uno,
el decirle cómo vivimos la experiencia, lo único que va a hacer es ponerle estándares de cómo deben ser las cosas. No queremos que se parezca a nosotros, no queremos que sea un nosotros, no queremos que ellos quieran buscar ser como nosotros, ¿no? Porque ellos ya tienen el estándar de que cuando eran chiquitos quisieron ser como sus papás o no quisieron ser como sus papás o tuvieron una figura, ¿no? Siempre vamos a buscar esa figura con quien identificarnos. Aquí lo que vamos a hacer es que esa figura no va a estar, ¿no? O sea, no queremos que se identifique con nosotros, por eso no vamos a hablar de nosotros mismos dentro de las sesiones, vamos a procurar esa parte, no tocarla, ¿no? Y tampoco lo vamos a aconsejar porque aconsejarlo sería otra vez decirle qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, hacia dónde se tiene que mover, qué tiene que ver. Entonces, dar consejos puede generar mucha resistencia, ¿no? O sea, si él no siente que está en un proceso de cambio, o tal vez te está pensando en un proceso de cambio, lo siente también a veces como una afrenta, ¿no? ¿Y tú por qué me vas a decir qué hacer? ¿Tú quién eres para decirme qué hacer o cómo hacerlo o verlo o cómo pensarlo, ¿no? Entonces, tratemos de evitar los consejos, las orientaciones, no tienen lugar en ese espacio, ¿no? En lugar de decirles, pues deberías de hacer esto o cambiar esto o pensar en esto, lo que vamos a hacer es que la misma persona busque sus propias reflexiones, que caigan en cuenta de cosas que para ellos son importantes, porque a lo mejor también para nosotros son de una manera o lo vemos de una forma y ellos ven de otra forma completamente diferente esa misma circunstancia, ¿no? Entonces, si le decimos qué hacer, está bajando nuestros estándares morales, éticos, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos es que ellos creen sus propios estándares y creen sus propios mecanismos, ¿no? Para afrontar la vida. Recuerden que son personas que pues están con mucha abrumación, ¿no? Que tienen sus propias formas de cómo han visto la vida todo este tiempo, pues lo que queremos es que traten de ellos encontrar las maneras de hacer resolutivo esto, ¿no? Que sea diferente. Esa parte es muy importante que la recordemos. La entrevista no es un lugar de instrucción, ¿no? No es un lugar de interrogatorio, es un lugar de exploración, es un lugar de reflexión. Esto es importante, ¿no? Entonces vamos a evitar pues todas frases imperativas, directivas, que vayan direccionadas con alguna intención, o sea, lo mejor que puedes hacer es esto, lo recomendable es esto, nada que suene a consejo, nada que suene a una forma de guiar, ¿no? Sino todo con un proceso reflexivo de promedio, ¿no? O sea, ¿cómo crees que sería tu vida si no tuvieras que lidiar con este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo crees que cambiaría tu entorno si no estuvieras en estas circunstancias? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida al cambiar, ¿no? Al dejar el proceso de consumo o al dejar de consumir. Entonces, es importante quedémonos con esto, quedémonos con esta parte de no le prestamos palabras, no aconsejamos, no le brindamos este espacio a la a la parte de cómo elaborar, o sea, no le dejamos, lo dejamos que fluya libre para que en ellos empiece a causar la reflexión impacto, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Y bienvenidos, por favor, me encantan este tipo de discusiones donde vamos desarrollando también, bueno, por dónde está pasando, por dónde los invito a que sigan aquí. Ay, perdón, a que sigan comentando, pues, cómo van pasando estas cosas. Sí, Flavio. En esta parte de qué es lo que puede generar un cambio de etapa en los cambios de conductas adictivas. Gran pregunta, Flavio, pero nos quedan 5 minutos. Siento mucho que va a ser, pero ustedes van a notar el cambio. Ustedes van a notar, y ese cambio, rápidamente resumiendo, porque es bastante más complejo de lo que se parece, van a notar el cambio en cómo ellos se posicionan dentro del discurso, ¿no? Esa es la forma en la que van a notar el cambio.
en vez de decir, ay, es que me trajeron y me dijeron que pues, ay, que una vez y que no fue nada y no sé qué, ellos van a empezar a posicionarse diferente. Es que estuve con tal fulanito y yo no quise consumir, ¿no? Yo no, o sea, hay un proceso de responsabilidad que ellos van a ir tomando y que ellos van a ir asentando. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que ya están en un cambio, ¿no? También por ejemplo, si cuánto tiempo mantienen la sobriedad, si lo hacen por voluntad propia o porque lo están, se sienten presionados. O sea, hay muchas cosas que ustedes les van a decir cuáles son estos puntos en los que sepan en qué proceso están de cambio, ¿no? Pero creo que lo podemos hablar más acorde en la siguiente sesión. De hecho, lo voy a anotar para que pues ahondemos un poquito en reconocer, ¿no? Si ya están en este proceso de cambio, en un proceso de contemplación, de duda, de decisión, ¿vale? ¿Algo más? No sé si contesté rápidamente una pregunta, pero... Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Regresaron muy cansados de sus vacaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Todavía quedan cosas a hablar acerca de qué sí es, qué no es una entrevista psicodinámica. Luego vamos a pasar a la parte de pues, las preguntas. Me voy a ir muy rápido en ellas. Son sugerencias nada más. Lo hago intencionalmente con razón para que ustedes no se sientan influenciados por ellas y no las lleven de acordeón a al siguiente ejercicio. Y al final vamos a pasar a un proceso ya totalmente reflexivo, ¿no? O sea, nos quedan 3 clases. Entonces, vayamos pensando también este es un espacio reflexivo. Acuérdense que este también es el espacio donde nos vamos a dar a la posibilidad de pensar esto que se está diciendo. No hay nada que ya esté escrito, no hay nada que ya sea un veredicto final. Todo está también por elaborarse. La elaboración es lo más grato que tiene el ser humano porque eso invita a entender su entorno, a entenderse a sí mismo y a empezar a cuestionar pues, los estatus, ¿no? Sociales que tenemos de por medio. Entonces, los invito a que sigamos reflexionando, sigamos haciendo análisis, sigamos trabajando con la línea y a que hablen más. Me encanta escucharlos. Aquí no hay preguntas o comentarios fuera de lugar, todos los comentarios son bienvenidos y sobre todo me encanta que me ayuden a reflexionar a mí también, o sea, porque escucharme a veces ya sueno repetitiva, entonces quisiera yo también escucharlos a ustedes. Sale, nos vemos en la siguiente sesión, que tengan un excelente fin de semana. Buenas Hasta noches. luego. Nos Buenas vemos noches. esta noche. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego.